La mayoría. ¿Sí se me escucha bien, chavos? Sí, sí se escucha. Ok, perfecto. La clase pasada estábamos viendo la definición de derivada. Vale, ya vimos por ahí un poquito de, recordaron un poquito de límites, ¿sale? Límites infinitos. Estamos haciendo ahí la pendiente de una recta, ¿no? Y estamos sacando la derivada de varias funciones de manera completamente por el método complejo, ¿no? Lo que vamos a ver ahora, les voy a compartir pantalla. Sale. Ahí están viendo plataforma. En plataforma les habilité un link en la unidad 1. ¿Sale? Arriba de la primer clase tenemos ahí un formulario de derivadas e integrales. ¿Sale? Ahí tenemos esta imagen. Yo le voy a hacer. Ahí tenemos esta imagen, que es el formulario de derivadas e integrales, que es lo que nosotros podemos obtener, ¿sale? Si nosotros empezamos a desarrollar la ecuación máxima dependiente para cada uno de los casos que nosotros podemos obtener en la derivación. ¿Sale? El primer caso que nosotros podemos mencionar, ¿sale? Ahí se va a quedar la de derivadas, pero me voy a pasar a... Sale... Vale, entonces, vamos a ver el primer caso, que va a ser la derivada de una constante. ¿Qué es una constante? Pues una constante simplemente es un valor que siempre va a ser el mismo. ¿Sale? Por lo regular son los números naturales, ¿no? Entonces, a partir de esto, de acuerdo a las ecuaciones o a los formularios que nosotros estamos viendo, si tienen la posibilidad de abrirlo en su computadora o en su celular, ¿sale? Ahí no nos muestra la de una constante, pero pues es fácil de intuirla. Esa no está por obvias razones, es muy simple. ¿Sale? La derivada de una constante. Estamos viendo derivada. ¿Sale? La derivada de una constante, por ejemplo, la derivada en función de x de una constante a, ¿sale? Va a ser igual a 0, ¿sale? Y esto nosotros ya lo vimos en la clase anterior, ¿sale? Recuerden que si yo hacía la gráfica, ¿sale? De una constante, simplemente me sale una línea completamente horizontal, ¿sale? Y esto me quiere decir que no hay pendiente, ¿sale? Recordemos que la pendiente es una inclinación. Si es completamente horizontal, pues por obvias razones no tengo ninguna pendiente, ¿sale? Entonces... Extraña, marido. Cabrón. Extraña. Cabrón. Ya regresó el ¿Cuándo Inge. vienes a ver? Dice. Inge.
¿Qué onda con el Inge? ¿Sí me escuchan? No, No, a ver, aguanten. ¿Me escuchan ahora? Inge. Sí, Sí. sí, lo escuchamos. Sale. Sí. Entonces, estamos hablando de la derivada de una constante. Una constante es un número natural. Sale, quedamos que si yo la grafico, sale en el plano, ¿sale? Si yo la grafico en el plano, ¿sale? Lo que yo voy a obtener es una línea horizontal, y una línea horizontal no tiene pendiente, ¿sale? Entonces, como no tiene pendiente, pues obviamente mi derivada va a ser 0, ¿sale? Entonces, un ejemplo. Ahora, haciendo alusión del signo que nosotros tenemos aquí, ¿sale? Pueden encontrarlo ustedes de diferente forma. ¿Qué hace alusión? La parte superior que nosotros conocemos como denominador, ¿sale? Es lo que se va a derivar, ¿sale? El objeto que se va a derivar, ¿sale? Y lo que encontramos abajo, por ejemplo, de X, es en relación a quién, ¿sale? Puede ser cualquier literal, puede ser X, puede ser Y, puede ser Z, puede ser G, puede ser cualquier literal, ¿sale? Siempre, si nosotros encontramos un elemento que carece de variable, ¿sale? O de literal, es una constante, ¿sale? Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo coloco la derivada en función de x de 5, ¿sale? La derivada en función de x de 5, estoy diciendo que yo voy a derivar a quién, a x, en relación a quién, perdón, voy a derivar a 5 en relación de quién, de x. Y esto en automático es 0. Y ya lo comprobamos la clase. pantalla, ¿Perdón? no se veía su pantalla. Pantalla no se ve. Déjame la... Sácalo de allá. De adentro, donde vienes. ¿Qué es lo que ven? No, como que se va de repente su pantalla, se pone negra. Ok, Se borra. miren. Silencien su micrófono porque lo que hace Zoom es que obtiene coloca el video de la persona que esté hablando. Entonces, si Zoom por ahí detecta audio, ¿sale? Pasa la pantalla a la persona que tiene audio. Entonces, si yo dejo de hablar y ustedes producen un sonido, va a mandar a su pantalla, ¿sale? Entonces, mantengan sus micrófonos apagados. Cuando quieran hablar, no hay ningún problema si tienen dudas, ¿sale? Sale, a ver, aguántenme. Sí, está bien, está bien. Sale, esa fue la derivada de una constante. Ahora vamos con otra. Vamos a ver la derivada de una variable, ¿sale? En el caso de la derivada de una variable, por ejemplo, si nosotros colocamos la derivada en función de x, ¿sale? Si yo derivo una variable en función de sí misma, ¿sale? El resultado va a ser 1, ¿sale? Pero si en cambio yo derivo una variable en función de otra variable, va a ser igual que 0, porque esta variable de aquí la voy a considerar una constante, ¿sale? ¿Quién va a ser variable o cuándo me va a dar 1? Siempre y cuando el elemento que yo voy a derivar es el mismo de quien estoy derivando, ¿sale? ¿Hasta aquí estamos bien? Segundo, la derivada de una constante
por una variable. O sea, la derivada en función de x de ax. ¿Sale? Donde a es cualquier número natural real existente. Y esto va a ser igual a simplemente a. ¿Sale? O sea que si yo tengo la derivada en función de x de 2x, el resultado va a ser simplemente 2. ¿Sale? Si yo tengo la derivada en función de x de menos 5x es igual a simplemente menos 5. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda, chavos? Ok. La siguiente va a ser la derivada de una variable a la n potencia. ¿Vale? En este caso es como si yo tuviera la derivada en función de x a la n. ¿Sale? Donde n es cualquier valor positivo o negativo. Va a ser igual, ¿sale? A n por x a la n menos 1. ¿Sale? O sea, que si yo hago la derivada en función de x a la cuarta potencia, va a ser igual a 4, recuerden que n sería 4, a 4 por n, que es 4 a la menos 1, que es igual a 4x al cubo. ¿Sale? De la misma forma aplica para potencias negativas. La derivada en función de x a la menos 5 va a ser igual a n, que es menos 5 por x a la n, que es menos 5, menos 1, que va a ser igual a menos 5 por x a la menos 6. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sale? ¿Y qué pasa si agrego también la derivada anterior? O sea, la derivada en función de x de 4x al cuadrado. ¿Sale? Esto va a ser igual. Al 4 no le hacemos absolutamente nada. ¿Sale? Y o podríamos decir que sacamos al 4 de la derivada, entonces me quedaría 4 por la derivada en función de x al cuadrado, que sería igual a 4 por 2 por x a la 2 menos 1, que sería igual a 8 a la x. ¿Sale? ¿Dudas hasta acá, chavos? A seguir haciendo otros ejemplos de este estilo, ¿sale? La derivada en función de x de 4 sobre x a la 6, ¿sale? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Lo que vamos a hacer es subir a esta x que está en el denominador al numerador. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Sale? La derivada en función de x de 4, ¿sale? X, y lo único que vamos a hacer es cambiarle el signo a nuestra potencia. Si nuestra potencia es a la 6, se vuelve a la menos 6. ¿Sale? Y por lo tanto esto va a ser igual a 4 por 6, recordemos, perdón, por menos 6, recordemos que bajamos nuestra potencia, por x a la menos 6 menos 1, que va a ser igual a 4 por 6, 24, menos 24 por x
a la menos 7, que podemos escribir también como menos 24 sobre x a la 7. ¿Sale? ¿Dudas hasta acá? ¿Puede dejar tantito? Lo copiamos. ¿Sí? Inge, Mande. se borró su pantalla. Ah, No, no se ve nada. aguanten. A ver, ahora. Ya, ya, ya. ¿Ya se ve? Ahí, ya se copiaron. Sí, ya. Ya se ve. Ustedes me dicen cuando ya. Ya. Vale. La siguiente que Ya vamos a hice. ver, ¿vale? Va a ser una conjunción de todas las anteriores. ¿Vale? O sea, la derivada de una función del tipo fx más g de x más h de x. ¿Qué se refiere esto? Cada uno de estos elementos f de x, g de x, h de x, a h de x le vamos a poner menos, ¿sale? Es una función, ¿sale? O sea que la función puede ser, por ejemplo, la derivada en función de x de 2x a la 5 más 4 sobre x a la 2 menos 5. ¿Sale? Esa es una función donde f de x corresponde a 2x a la 5, g de x corresponde a 4x al cuadrado, 4 sobre x cuadrada, y h corresponde a 5. Puede haber más elementos, puede haber n número de elementos, ¿sale? Entonces, ¿cómo resolvemos esto? ¿Sale? Pues lo único que nos, por ejemplo, la derivada en función de x, de f, lo voy a borrar, esto más era para ejemplificar, ¿sale? Entonces, si nosotros tenemos la derivada en función de x, de f de x, más g de x, menos h de x, ¿sale? Va a ser igual a la derivada en función de x, de f de x, más la derivada en función de x, de g de x, menos la derivada en función de x, de h de x, ¿sale? O sea, que si yo tengo la derivada en función de x, ¿sale? De 4x al cubo más 2 sobre x cuadrada menos 5, ¿sale? Simplemente va a ser igual a que yo resuelva de manera independiente cada una de la derivada de cada una de estas funciones. Entonces yo tendría que hacer la derivada en función de x de 4x al cubo más la derivada en función de x de 2
sobre x cuadrada menos la derivada en función de x de 5. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Puedo borrarlo de arriba? Seguro su pantalla, profe. Sí. ¿Otra vez? A ver ahora. Ya, Me dice ya está, cuánto puedo ya. borrarlo de arriba, ¿va? Sí, lo de negro ya. ¿Lo de negro ya? Bueno, sí, Ok. Ok. Entonces, para cada uno de los elementos, ¿sale? Yo voy a hacer su derivada, ¿sale? Recordemos, yo aquí tengo una constante que es 4, ¿qué es lo que voy a hacer? La voy a sacar de la derivada. Entonces me va a quedar 4 por la derivada en función de x, de simplemente x al cubo, ¿sale? Para la primera. Después tengo una constante que es 2, que está en el numerador, y x cuadrada que se encuentra en el denominador. ¿Qué es lo que voy a hacer? Al 2, que es constante, lo saco de la derivada, y x cuadrada que está en el denominador, lo subo al numerador, pero con el signo de la potencia cambiado, ¿sale? Entonces me va a quedar más, el 2 lo sacamos, 2 por la derivada en función de x, y esta x cuadrada que está en el denominador, la subo y le cambio el signo. Por lo tanto, sube como x a la menos 2. ¿Sale? Menos la derivada, ¿sale? En función de x de mi constante 5. Recordemos que nosotros ya sabemos que la derivada de una constante siempre va a ser 0. ¿Sale? Entonces aquí yo podría agregar menos 0, que equivale a la constante 5. No es obligatorio, recordemos que el 0 no tiene ningún valor. ¿Vale? Proseguimos a resolver ya la derivada. Recordemos que el 4 pasa normal. El numerador, perdón, la potencia pasa multiplicando. ¿Sale? Escribimos x y a la potencia le restamos 1. Me queda 3 a la menos 1. Más al 2 no le pasa nada. Bajamos multiplicando la potencia, menos 2, x a la menos 2 y restamos 1. ¿Sale? 1. Siempre vamos a restar 1, ¿sale? Entonces ya simplemente resolvemos y tendríamos 4 por 3, que son 12x a la 3 menos 1, x cuadrada, más por menos 2 por 2, 4x menos 2 menos 1 me da x a la menos 3. ¿Sale? Podemos volver a escribir la ecuación y me quedaría 12x cuadrada menos 4 y regresamos esta x que es negativa, la potencia es negativa porque no debe de existir aquí, sino que corresponde a un denominador. Entonces me queda menos 4 sobre x al cubo. Y esa de aquí es la derivada de la función que tenemos en la parte inferior. Si se dan cuenta, no es complejo. Lo único que estamos haciendo es aplicar las reglas anteriores para poder solucionar elemento por elemento la derivada. ¿Vale? Ahorita hacemos más ejemplos, no se preocupen. Mientras copien. En lo que copian, Víctor me comentó que no va a haber evaluación del primer parcial. ¿Vale? Entonces solamente vamos a evaluar el segundo parcial y la evaluación global, que es la tercera o el tercer parcial. ¿Sale? Por lo tanto, cada evaluación va a corresponder al 50%. Porque si no mal recuerdo, creo que era hoy el examen creo que era hoy y la siguiente semana la evaluación del primer parcial.
Ya. Perfecto. Ahora vamos a hacer otro. Por ejemplo, la derivada en función de x, ¿vale? De 4x a la quinta más 2 tercios de x a la 4 menos 3 sobre x a la 7 menos x. ¿Sale? Ahí tenemos nuestra función. ¿Sale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Recordemos que vamos a sacar la derivada de cada uno de los elementos, por lo tanto me va a quedar la derivada en función de x de 4x a la 5 más la derivada en función de x de 2 tercios de x a la 4 menos la derivada en función de x de 3 sobre x a la 7 menos la derivada en función de x de x. ¿Sale? Haciendo todo el procedimiento, ¿sale? Las constantes que encontremos las sacamos de nuestra derivada y me quedaría 4 por la derivada en función de x a la 5 más 2 tercios por la derivada en función de x a la cuarta menos 3 por la derivada en función de x, y aquí ya podemos subir a esta x del denominador al numerador. Me quedaría x a la menos 7. Menos, aquí no tenemos ninguna constante, me queda igual. ¿Sale? ¿Por qué menos 7? Recuerden, para que yo pueda resolver la derivada, esta x no debe encontrarse en el denominador, la debo pasar al numerador. Es lo que voy a hacer, simplemente la subo, pero le cambio el signo. Ah, ya. ¿Vale? Sí. Ok. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí, sí, ¿Sí? Ok, perfecto. Una vez que nosotros ya tenemos esto, proseguimos a resolver la derivada. 4, y resolvemos esta derivada. Recordemos que la derivada de x a la n es igual a n por x a la n menos 1. ¿Sale? Entonces, en este caso, n es 5, entonces 5, ¿sale? Por x, si quieren lo dejamos aquí completo, es n, que es 5, por x, Por por n, que es 5 a la menos 1. ¿Vale? La siguiente, más 2 tercios, paréntesis, n es 4, 4 por x a la 4 menos 1. ¿Sale? La siguiente sería, voy a borrar la fórmula, menos 3 por menos 7x a la menos 7 menos 1. Y por último, la última, recordemos que aquí podríamos aplicar la misma, la de nx a la n menos 1, aplica también, quedaría n, aquí n, recordemos que es 1, no se escribe, pero es 1. Por lo tanto, aquí tampoco lo escribimos, de x a la 1 menos 1, ¿sale? Si aplicamos la misma de nx, ¿sale? Resolviendo lo demás, aquí tendríamos 20, ¿sale? Aquí tendríamos 20x a la cuarta más 2 por 4, 8 tercios de x a la 3 menos por menos más 3 por 7, 21x menos 7 menos 1 menos 8 menos x a la 1 menos 1, 1 menos 1 es 0, x a la 0 es 1. ¿Vale? Entonces, menos 1. Y este es nuestro resultado. Ya lo único que podríamos hacer es de este elemento de aquí, ¿sale? Pasar esa x con potencia negativa
al denominador. Y nos quedaría 20x a la 4 más 8 tercios de x a la 3 más 21 sobre x a la 8 menos 1. ¿Vale? Y con eso queda resuelta la derivada. Ahora, copiar, Inge, por favor. ¿sí? Ahora, en esta derivada hay pasos innecesarios, ¿sale? La estoy desglosando mucho, no es necesario. La podemos hacer de manera directa. Y ahorita el ejercicio que hagamos lo vamos a hacer de manera directa y se van a dar cuenta que es muy sencillo. Nos quedan 5. Inge. Ok. Vamos a hacer el último ejercicio y lo vamos a hacer, les comentaba, de manera directa. ¿Vale? Por ejemplo, la derivada en función de x de 9x a la 7 más 3 medios de x al cuadrado más 1 sobre 2x a la menos 3 menos x. ¿Sale? Ahí tenemos el ejercicio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a resolver de manera directa. ¿Sale? ¿Qué es lo que vamos a hacer?
de acuerdo a nuestra fórmula que nos dice que x a la n es igual a nx a la n menos 1, ¿sale? Vamos a hacer lo siguiente. Multiplicamos la potencia por mi constante, ¿sale? 9 por 7, que en este caso serían 63. X, ¿sale? Este 63 ya es n, ¿sale? X por 7, perdón, a la 7 menos 1, o sea, a este 7 le quitamos 1, sería 6, ¿sale? Más el 2 multiplica a mi constante que es 3 medios. 2 por 3, 6, ¿sale? 6 entre 2 a 3, X, 2 menos 1, 1, más, ¿sale? Hacemos lo siguiente, el 1 medio, este 1 medio queda intacto, vaya que esto lo vamos a ver de la siguiente forma. 1 medio por x, perdón, aquí sería x a la 3, para que puede ser negativo, pero no tendría caso, ¿sale? X, y aquí quedaría a la menos 3, ¿sale? Entonces aquí me quedaría menos 3 por 1 medio, me quedaría menos 3 medios de x a la menos 3 menos 1 a la menos 4 menos, y ya sabemos que x sería la menos x, 1 menos 1, menos 1, ¿vale? Y obviamente pues esto nos queda simplemente 63x a la 6 más 3x más por menos 3 medios de x a la cuarta menos 1. ¿Sale? Y ahí queda. ¿Sale? Entonces realmente el paso es muy simple. ¿Sale? Aplicando esta. Recuerden, la potencia multiplica la constante que multiplica a la variable. 9 por 7 por 9, 63x. Y le quitamos 1, ¿sale? A la potencia. Aquí hacemos lo mismo, el 2 multiplica a mis 3 medios, que se vuelven 6 medios, y obviamente se vuelven en 3, sale x, y le quitamos 1 a mi potencia. Para el siguiente caso, ¿qué es lo que voy a hacer? De la misma forma, este 3, recuerden que le cambio el signo, ¿sale? Lo multiplico por el 2, ¿sale? Y después le quito 1, pero como es negativa, se agrega, ¿sale? Y esta obviamente pues es menos 1. ¿Sale, chavos? Ya no da tiempo para que volvamos a entrar a la clase. Les voy a subir tarea de estos ejercicios que vimos, un poquito simples, y en la semana, si quieren, me mandan el mensaje por si tienen dudas, para que las resolvamos, ¿va? Les subo la tarea más tardar mañana. ¿Sale, chavos? ¿Nos volvemos a conectar para la siguiente clase? Sí. Ok. Y ya de esta materia les subo, va a tardar como 10 minutos en lo que se graba la clase, entonces nos vemos como 3:05 más o menos. Ok.